podemos trabajar en acuarela. Hoy vamos a empezar de nuevo en el estado empapado. Vamos a dar fondos. En este estado empapado se consigue la atmósfera. Todo lo que hagamos en este estado se va a ir a la lejanía de nuestra obra. No va a permanecer en primer plano. Se utiliza, como digo, para entonar, dar fondos y dar atmósfera. Pero a diferencia de la semana pasada, no vamos a seguir trabajando en ese estado conforme el papel se va secando, hasta dejar la acuarela acabada de una única vez. Vamos a trabajar sobre papel empapado, dar nuestro fondo y vamos a secar el papel. De forma que podamos volver a mojarlo de nuevo y seguir trabajando en un segundo modo de humedad, que vamos a escoger nosotros en función de la cantidad de agua que le pongamos. Esta diferencia, lo que nos va a permitir aprender hoy es que se puede obtener el mismo resultado en una acuarela, aunque sea un paisaje diferente, trabajando de una única vez, pasando por todos los estados de humedad secuencialmente, o trabajando por capas. Primero entono y doy atmósfera, a continuación hago detalle en húmedo, partes en húmedo y finalizo con partes en seco. Pero soy yo el que decide en cada capa qué voy haciendo. Es lo que básicamente es lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer hoy. Al igual que ocurrió la semana pasada, estas primeras pinceladas casi ni se aprecian en cámara. De hecho, aquí en el real el color va bajando muchísimo de intensidad según lo doy, porque hay mucha agua en el papel y mi mezcla en el pincel también lleva muchísima agua. Esta mezcla que tengo aquí tiene mucha agua, con lo cual se une y hay muchísima cantidad de humedad, con lo cual el color se diluye mucho. Pero, como digo, es cuestión de ir de menos a más, es cuestión de ir insistiendo y de ir incrementando la proporción de pigmento con respecto al agua. Le vamos a añadir un poquito de índigo. Me gusta mucho este color para las zonas altas del cielo y para el agua en los atardeceres, con lo cual ya iremos oscureciendo un poquito más este color. Ahora ya se empieza a apreciar un poquito más en cámara el color que estamos utilizando. Muy pálido todavía, muy diluido, y según bajamos, aprovechando la misma mezcla que ya tenemos, incrementamos la presencia de azules, cerúleo y cobalto, añadimos un pelín también de lavanda y vamos descendiendo ya en una gama un poco más azulada. Pinceladas largas, pinceladas sueltas de lado a lado. Ahora mismo no estamos dibujando, estamos entonando. ¿Vale? No importa si hacemos una diagonal, no pasa absolutamente nada porque ahora mismo el papel lo admite todo. El papel va a diluir todo lo que hagamos. Si yo ahora mismo aquí doy una pincelada en amarillo, el papel lo va a diluir, lo va a mezclar con todo lo que hay. Según bajamos a esta mezcla que es más azulada, empezamos ya a darle más presencia al Alizarin Crimson y lo convertimos en algo un poquito más rosado. Mezclamos con lavanda y para quitarle este tono tan fuerte que tiene, ya metemos un poquito del amarillo de Nápoles. Aquí ya tenemos un rosa pálido, sin mucha presencia. Otra cosa que vamos a hacer en el ejercicio de hoy es preservar en el centro un poco más de luz que en las esquinas y en los laterales, de forma que aunque no es un sol, aunque no es un punto de luz brillante que sacamos habitualmente levantando pigmento, pero sí nos va a dar un foco, una zona más iluminada que después reflejaremos en la zona de agua en el inferior. Vamos a ir repitiendo el mismo patrón que tenemos aquí, lo vamos a ir repitiendo ya abajo. Aquí tenemos nuestra zona de agua que va a reflejar hoy por completo el cielo porque no va a haber movimiento. Es un agua que no va a tener movimiento, con lo cual lo vamos a convertir en un espejo del cielo. Mismos colores, no voy variando, los colores son siempre los mismos, los tres azules, cobalto, cerúleo e índigo, y el Alizarin Crimson, que nos lo lleva al violeta, y voy a ir replicando aquí abajo los mismos patrones que utilicemos arriba. Vamos a convertir ya este Alizarin Crimson que tenemos aquí en un color un poquito más crema, y eso nos lo consigue el amarillo de Nápoles. La combinación de estos dos colores nos da un tono muy bonito, empieza a aparecer aquí ya. Hay que utilizar más amarillo que Alizarin Crimson porque el Alizarin Crimson es un color que tinta mucho. Ya estamos llegando a este tono que comentaba, un tono cálido, sin mucha fuerza, pero que nos viene estupendo para la transición de los azules a los amarillos finales. Así.
Y ahora ya sí, vamos a dar los toques de luz con nuestro amarillo de Nápoles casi puro. No es puro porque en la paleta, en el pincel, yo ya llevo todos los colores anteriores que no he limpiado, con lo cual puro no es, pero sí un predominio más del amarillo de Nápoles. Lo damos aquí, cerca del horizonte, lo repetimos en el agua y ahora ya sí, libremente, lanzamos alguna pincelada en diagonal hacia arriba para que los colores mezclen. Bien, tenemos nuestra primera capa de entonación. No vamos a secar todavía. Todo esto es muy luminoso. Aquí hay muchísima luz, más fuerza, muy poco color, un poquito de dorado de quinacridona, muchísima cantidad de agua. Y ahora sí, ya con este color más intenso, vamos a cerrar un poco nuestro horizonte. Aquí. Vale. Bien, con esto que tenemos ahora mismo, el cielo, lo que es el fondo de cielo, está prácticamente listo para dejar secar. Después vendremos con la capa por delante. He dicho antes que trabajando con tanta humedad casi no tenemos peligro. Sí que hay uno que es el de ensuciar el color. Cuando damos, como estoy haciendo yo ahora, azules, violetas, un color más cálido, amarillos, corremos el riesgo de que si superponemos muchas capas de color entre sí, el color al final se ensucie. Ese es el peligro. Así que hay un momento en el que hay que tomar la decisión de parar y no seguir dando color. Vamos hacia abajo, nos metemos en la parte del agua e intentamos repetir. Ahora sí tenemos que hacer mezclas el mismo patrón un poco más densas, porque no queremos aportar agua, ya solo queremos aportar color. Si os fijáis por el brillo, yo tapo un poco con la mano, ¿veis las gotas de agua? No es una humedad uniforme, sino que es una humedad aleatoria. Las nubes. Las nubes, en cierto modo, son un reflejo, el color de las nubes blancos son un reflejo de la luz que les llega. Por tanto, en ciertas zonas de la acuarela del cielo, las nubes van a tener que ser más cálidas, van a ser más rosadas o van a ser más frías según donde las hagamos. No hay un patrón prefijado de nube, vamos a ir colocando color y vamos a ir viendo cómo nos va quedando esas nubes. Mismos colores de antes, siempre misma gama cromática. Vamos a comenzar con unos violetas en la parte superior, índigo y alizar y crimson, pero como no quiero colores muy saturados, los voy a ir siempre agrisando. Un poquito de amarillo de Nápoles ya me agrisa el violeta, son complementarios. Ya tengo aquí un violeta más gris o más agrisado, menos saturado de lo que tenía antes. Con este color vamos a probar, por ejemplo, a meter una nube desde la zona superior y hacemos un patrón aleatorio en su zona superior y pincel limpio, perdemos los bordes allí donde queramos suavidad. Un papel, siempre en la mano, también limpio. A partir de aquí ya vamos trabajando según lo que veamos, según lo que nos esté pareciendo el resultado que vamos obteniendo. Ya aquí hay agua, con el pincel yo he aplicado agua, con lo cual ahora el pigmento que yo dé se va a diluir, se va a fundir. Y podemos incluso, algunos bordes, suavizarlos. Esto ahora ya es un trabajo de ir moldeando. Nosotros hemos definido su posición que hay en el papel y aprovechando el pincel. Conforme llegamos al horizonte queda muy bonita esta alternancia del color del fondo del cielo y las nubes lejanas que tapan la gran mayoría de ese cielo, pero que dejan ver zonas de luz tras él. Vamos a cerrarlo aquí abajo entero. En esta zona lo hacemos con un poquito más de oscuridad. Vamos a integrar una capa con la otra para que no haya tanta escalada de bancos de nube. Vamos a integrar una capa con la otra. Es decir, un bloque lo integramos con el anterior y así conseguimos un poquito más de uniformidad.
Y ya sí, este va a ser nuestro horizonte. Aquí es como si se entreviese a lo lejos el sol, o no el sol exactamente, pero sí el punto de máxima luz. Lo que vamos a hacer es, yéndonos a tonos un poquito más anaranjados ahora, misma mezcla, alizar y crimson y amarillo de Nápoles, más amarillo que alizarí, nos da este color, como digo, medio salmón, medio crema, que vamos a definir un poco la posición ya de nuestro horizonte. Vale. Más o menos lo vamos a dejar aquí. Los anaranjados del atardecer, que dan lugar o dan paso a esos amarillos, y nubosidad por encima. Ya solo con agua vamos a suavizar un poco estos colores. Así. Y comenzamos trabajo inverso. De estos anaranjados en el horizonte vamos a pasar, que estamos dando algo más de cálidos en algunas zonas, que reciban un poco más de luz, algo más de fríos en otras, y sobre todo vamos a ir añadiendo, como digo, ya la mezcla continuamente este Moon Glow, que su efecto granulado, cuando seque veréis que es muy, muy, muy interesante. Vale. Voy a tirar de un contorno más o menos nítido, definido, y de ahí, a partir de ahí, lo que voy a hacer es perderlo hacia el centro. Con perderlo me refiero a difuminarlo hacia el centro, y también difuminarlo hacia el horizonte, perderlo un poco hacia el horizonte. Vamos a crear como un efecto de niebla a nivel del horizonte, ya solo con agua. Hago este símil. Ahora iremos un poquito más a la cresta y la definiremos un poquito mejor, pero lo que sí podemos hacer ya es el juego inverso, es decir, ir marcando ya su reflejo en el agua. Repito, tampoco complicaros en que el reflejo sea idéntico, porque estamos hablando de agua y el agua puede manipular un poco el reflejo. Como hemos hablado de las nubes, vamos a dar un poquito de patrones de color, nada más. Y igual que hicimos antes, un poquito más de pigmento en las zonas que lo tienen. Algo de cálidos reproduciendo las posiciones de arriba, eso sí. Y de ahí lo perdemos hacia el horizonte. Según va secando, me va a ir permitiendo hacer algo más de definición. Tampoco me interesa hacer demasiada definición, pero me va a ir permitiendo algo más. Tengo un poco más de color arriba que abajo. Vale. Y vamos a intentar, igualmente con este Moon Glow, a ver si podemos ya, ahora sí, definir un poco más el perfil. Vale. Mientras va secando un poquito, lado derecho podemos hacer otra porción de colinas lejanas, en este caso yéndonos un poquito más a tonos cálidos.
Vamos a añadir ya un poquito de sepia y de lavanda a esta mezcla y con estos colores, superponiéndose con la otra, quizás más cercano, más bajas pero más cercano, podemos hacer una segunda. Prácticamente una insinuación, un poco más, de una segunda zona de colinas lejanas. Cambio de pincel, me voy a este pincel, es un pincel de caligrafía china, de pelo de lobo, que me permite moldear la punta del pelo para conseguir un perfil muy fino pero plano. Y con este perfil vamos a empezar ya así a dar un poco más de forma a estas salidas de tierra que tenemos aquí. De nuevo incidimos. Toda esta parte la vamos a hacer abusando mucho de la técnica del pincel seco, que nos va a dejar mucha textura. Como veis ahora, este reflejo que tenemos aquí de luz del cielo es mucho más intenso cuanto más oscurecemos la parte de tierra que tenemos aquí. Vale. Ya tenemos prácticamente seca la zona superior de reflejo, la vamos a cerrar un poco. Vamos a unificar un poco más lo que es las colinas con su reflejo y la vamos a definir un poquito mejor. Sigue habiendo mucha agua en el papel, ¿eh? Estoy incidiendo con más capas sobre las mismas que teníamos anteriormente porque sigue habiendo muchísima agua en el papel. Salvo que volvamos a utilizar el secador, este tipo de papel, con la cantidad de agua que le hemos puesto, se mantiene húmedo muchísimo tiempo. Igual en la zona derecha, pero aquí tenemos mezclas más cálidas, las vamos a mantener, pero vamos a definir un poco mejor la forma que teníamos. Igual en la parte inferior. Vale. Seguimos poco a poco, conforme va secando el papel, incrementando la oscuridad en primer plano e intentando hacer ya un poco más de dibujo, un poco más de textura. Aún está muy húmedo para hacer nada más que simplemente manchas de color. Tendríamos que esperar que secara un poco, pero sí podemos ya ir poco a poco incrementando estas manchas de color. Hasta que no seque del todo no podremos hacer ni el cañizo, ni podremos hacer las texturas finales. Lo que sí podemos es ya aplicar algo de textura aleatoria, todavía con mucha agua, pero sí podemos ir aplicando algo ya. Estos son salpicaduras, simplemente conseguimos un patrón que nos da textura sobre el primer plano. Lo mismo lo podéis conseguir simplemente con las mismas manos, polvoreando agua limpia sobre el primer plano, con el cielo por supuesto seco. Lo restregáis contra la paleta, conseguiréis, si le separáis el pelo, levante pigmento en algunas zonas, se queda completamente abierto, completamente desordenado y os permite hacer muchos tipos de efectos de vegetación diferentes, muchísimos,
para pintar árboles, ramas, vegetación, viene muy bien. A la vez que también podemos, como he enseñado antes, hacerle un perfil muy plano y muy unificado del pelo. Seguimos trabajando con mucha densidad de pigmento en un papel que todavía está húmedo. Vamos a cambiar y vamos a rematar esta vegetación con el liner. El liner es el que se conoce también como ramero o delineador. Es un pincel de pelo fino pero muy alargado que coge bastante pigmento. Vamos a darle un poco de cálidos ahora. Y que nos permite, cargando mucha agua, es hacer líneas, pues se llaman liner o ramero para hacer ramas, vegetación larga, como cañizos largos, con un solo trazo. Es un pincel que para este tipo de efectos viene muy bien. Sobre el papel seco se aprecia perfectamente la línea, sobre el papel húmedo que todavía está, se difumina el efecto. Tenemos mucha humedad en ambas esquinas, en cambio, la zona del centro está seca y como podéis ver, el efecto es completamente distinto sobre el papel seco que sobre el papel húmedo. Otra cosa que podemos hacer muy fácilmente con este tipo de pinceles, con el liner, es de lado, utilizándolo, digamos, antinatura, porque no está pensado para eso, pero de lado, conseguir textura también, texturizar con el pincel así de lado, dejando que el pelo se despeine, crea patrones aleatorios de vegetación un poco más alta. Eso lo conseguimos simplemente con el pincel de lado y arrastrándolo por el papel. Como el pelo se va a mover de forma aleatoria, va a crear estas texturas que veis aquí. Mientras sigue secando el papel, seguimos trabajándolo. Todo esto, vuelvo a incidir, es detalle añadido por dar forma o dar finalización a lo que ha sido un ejercicio de húmedo, un ejercicio de fondos, en realidad un ejercicio de atmósfera, solo ha sido eso, pero bueno, por dejarlo un poco más acabado, pues vamos viendo otras técnicas y vamos viendo otros usos de algunas herramientas, de algunos pinceles, pero no vamos a hacer mucho más ya porque no merece la pena para la idea de la clase de hoy, claro. Vamos a secar muy rápidamente aquí abajo para poder acabarlo. Bien, para acabar vamos a hacerle únicamente dos cosas más. La primera es unificar el primer plano con la lejanía. Hay un salto muy grande desde estas dos porciones de tierra que tenemos aquí, con su vegetación y su detalle, a la lejanía. Es como una gran meseta vacía que tenemos. Vamos a coger los mismos colores que estamos usando, pero más luminosos, es decir, con más agua, y esperando que esté suficientemente seco, vamos simplemente a dibujar o trazar alguna porción más de terreno en la media distancia que nos haga de puente y nos una. Ahora ya no están tan colgadas esas montañas lejanas, hay una transición hacia el primer plano, quizá con un poquito más de color. Vamos a hacer estas
estas 2 o 3, como digo, secciones de planos de terreno que nos van a llevar hacia esas colinas, más frías y más insinuadas conforme más nos alejamos, pero esta transición era necesaria. Igualmente, en el lado contrario, simplemente con más agua que pigmento, para que sea muy luminoso, solo insinuado, unas salidas de terreno aquí. Y nos sirve de conexión con esas colinas que tenemos en el horizonte. Así, de esta manera, estamos ya conectando, y ahora ya sí la progresión primer plano, segundo plano, lejanía es mucho más fluida. Lo segundo, ya sobre fondo, sobre papel seco, es oscurecer más el primer plano, por supuesto es lo que nos falta, oscurecer más el primer plano. Igualmente, con pincel muy seco, ahora sí ya hacemos vegetación más alta, mucho pincel seco vamos a utilizar. Estoy utilizando índigo, voy a meterle un poquito de violeta de perireno y un poquito de Moonglow, un color bastante oscuro que me permite oscurecer con este pincel rápidamente el primer plano. Vamos a hacer también una variación entre esquinas. Es importante que las 4 esquinas de una acuarela sean diferentes. Aquí tenemos un cielo más abierto, aquí tenemos una nube, aquí tenemos una entrada un poquito de agua con la vegetación, con lo cual vamos a incrementar la oscuridad en esta otra zona. Y así, con el liner, y ahora sobre seco, vamos a hacer algo de vegetación más alta, que rompa la uniformidad o la monotonía que teníamos aquí, incluso entrando del lateral. La dupla luz-oscuridad siempre de los pigmentos, según va avanzando o según va retrocediendo la humedad o avanzando el nivel de seco del papel. Bueno, aquí tenemos ya la acuarela acabada sin la cinta azul, que todo lo matiza la cinta azul siempre. Nos hemos saltado las fases iniciales, no hemos definido un focal point, un centro de atención, no hemos definido una fuente de luz más allá de dejar algo de luz en la zona central, no hemos hecho un estudio previo de color, no hemos hecho un estudio de valoraciones tonales, no hemos decidido qué queríamos hacer, simplemente hemos ido improvisando aplicando colores, porque todas esas variables que eliminamos del ejercicio nos permite centrarnos en la única que nos interesaba hoy, que era el agua. No este agua, no el mar, sino el agua en el papel. Cuanto más variables eliminéis de vuestra cabeza a la hora de hacer un ejercicio, más rendimiento sacaréis de ese ejercicio. Cuando hagamos un ejercicio de valoración tonal, eliminaremos por completo el color, eliminaremos el dibujo, otro factor importante, eliminaremos posiblemente incluso el tener un centro de atención y nos centraremos en la luz, porque es lo que afecta a la valoración tonal, luces y sombras. Cuando hagamos un ejercicio de color, cuando queramos practicar la gama cromática, la teoría del color, muy posiblemente nos olvidemos de...